Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a seguir cubriendo la Liga de México, pero vamos a cubrir todos los partidos que restan de la jornada 2. Espero hacerlo un poco más resumido que la anterior vez y tratar de cubrir todos los partidos en un solo video. En el anterior hemos cubierto pues Cruz Azul versus el Puebla, donde se ha dado el resultado y el ganador que mencionamos a favor de Cruz Azul con 2-1. Se dio el resultado y el ganador. Y el Toluca versus el Pumas, donde se dio el resultado, pero se dio al revés, o sea, se salió ganando el Pumas. Ahora vamos a cubrir pues los que restan: el Tijuana, León, o sea, que son del viernes, 3 del sábado y uno del domingo. Vamos a empezar rápidamente por el del Tijuana versus el León. Este partido pues es un choque con inercias completamente opuestas en la frontera, donde los cholos pues buscan consolidar su gran momento ante una fiera necesitada de rumbo. En la tabla pues Tijuana marcha en la tercera posición con 3 puntos y un balance de goles de +2, viniendo de un sólido triunfo pues del 3-1 sobre Tigres. En cambio el León, por ejemplo, se ubica en el puesto 11 sin puntos y con un -1 en su diferencia tras caer 3-2 ante Atlas. Recuerden de todas formas pues que las posiciones ahora mismo no importan mucho porque apenas ha pasado una jornada, ¿no? Entonces esto va a ir variando mucho. Pero bueno, en el caso, pues refleja un momento anímico sumamente golpeado frente a la confianza pues fronteriza, ¿no? El estadio caliente donde se va a jugar se ha convertido en una aduana impenetrable, donde los cholos pues arrastran una racha nada más y nada menos, pues una racha invicta de 20 partidos seguidos sin perder al descanso y 19 de 20 sin conocer la derrota. O sea, vienen muy fuerte los cholos en su estadio, o sea, como local. En contraste, por ejemplo, la Fiera sufre enormemente como visitante, sumando apenas 2 victorias en sus últimos 15 salidas, con el ingrediente adicional de que sus últimos 4 enfrentamientos directos han sido de alta efectividad, superando los 2.5 goles. Para entender pues por dónde se puede destrabar el juego, hay 3 claves estadísticas fundamentales a tener en cuenta. Uno es la efectividad anotadora, donde el Tijuana pues promedia 3 goles por partido como local en el torneo actual. Ojito con eso, mostrando una contundencia altísima. También tiene en este caso el León, una fragilidad defensiva, donde concede o recibe un promedio de 3 goles también por encuentro en la Liga MX, en la Liga Mexicana, lo que expone grietas serias en la zona baja. También en cuanto al control del ritmo, los cholos pues registran un 100% de victorias en partidos donde se van ganando al descanso. Ojito con ese dato, siendo un equipo implacable para sostener ventajas. Con todo este escenario, pues un poco el algoritmo, un modelo, pues le otorga a los cholos un 60% de probabilidad de ganar, dejando un 26% para el empate y un 14% apenas para la Fiera. Proyectando un marcador, vamos a ver si se termina cumpliendo, pero en este caso vamos a decir que gana pues el Club Tijuana con un marcador de 3-2. Creo que nos estamos excediendo con los goles, pero recuerden que esta es una parte de entretenimiento, ¿no? Para ver si acertamos o no. Así que vamos a dar un 3-2 para el Club Tijuana, con base en la contundencia fronteriza y los huecos defensivos del rival. El pick recomendado, por así decirlo, vamos a pensar pues que se da un over 2.5 goles. Vamos a ver si se termina dando. ¿Creen ustedes que los cholos pues mantengan la racha en el caliente, o el León pues pueda dar una sorpresa en la frontera? Pueden dejar en los comentarios pues su predicción en cuanto a este partido, ¿no? Ahora vamos para el siguiente. El Atlante versus el Club América, ¿no? Donde este es el duelo en el Estadio de México, pues entre el Atlante y el Club América. Un choque donde los locales buscan dar la sorpresa ante unas águilas que llegan como claras favoritas en la tabla. América marcha en el octavo lugar con 3 puntos. Recuerden, pues, como les dije, apenas ha pasado una jornada, así que o tienes 3 puntos o tienes 0 puntos. Ya va a depender mucho de la diferencia de goles y demás, ¿no? Pero bueno, ahora mismo pues el América marcha octavo con 3 puntos y una diferencia neutral de 0 tras ganar su último partido, mientras que el Atlante pues está en el puesto 14 sin puntos y con un -1 goles de diferencia, viniendo de sufrir una derrota en su debut. El momento anímico pues favorece claramente a la visita, que ya suma 2 victorias en sus últimos 3 compromisos
el Atlante suele hacerse fuerte en casa, registrando 2 triunfos y un empate en sus choques más recientes como local, pero el América también responde muy bien a domicilio tras ganar 2 de sus últimos 3 juegos como visitante. Además, el historial reciente es dominado por las Águilas con 4 victorias en los últimos 6 enfrentamientos y una marcada tendencia de alta, superando los 2.5 goles en sus últimos 3 duelos directos. Vamos a ver si también aquí va a haber muchos goles, pero revisando un poco las claves estadísticas del partido, pues destacan 3 datos contundentes. El primero, que el América genera una enorme presencia ofensiva, promediando más de 16 remates por juego. Segundo, pues el Atlante registra un alto volumen defensivo con un promedio de 2 goles en contra en esta categoría apenas. Y el tercero, pues la contundencia del América al cruzar la cancha se refleja con un 86% de efectividad de pases, lo que anticipa un desarrollo donde la visita controlará el ritmo de este partido, ¿no? Así que en este caso pues vamos a darle 16% apenas nada más para el Atlante FC, 29% para el empate y un sólido 55% de victoria para el Club América. Y en cuanto a los goles también nos vamos a jugar un poco. En este caso vamos a darle que pues este partido se va a dar 0-3, o sea 3 a favor del Club América y 0 para el Atlante. Vamos a ver si se termina dando estos resultados. Con estos números sobre la mesa, pues la opción más lógica, digamos, podríamos pensar que va a haber pues over 2.5 goles, ¿no? Pero bueno, estas solo son especulaciones. ¿No crees que el Atlante pues pueda sacar la garra en casa o el América se llevará los 3 puntos sin despeinarse? Pueden dejar también en los comentarios. Pasemos al siguiente partido. Esto ya viene el Chivas versus el Juárez, que se va a jugar el sábado. Un choque donde ambos llegan urgidos por sumar sus primeros 3 puntos tras tropezar en el arranque del torneo. El rebaño sagrado ocupa la posición número 18 con 0 puntos y una diferencia de menos 2 goles. Igual, como les digo siempre, recuerden que solo han pasado pues una jornada, o tienes 3 puntos o tienes 0, así que esto se va a ir acomodando con el pasar del tiempo, pues viniendo de caer por 2-0 frente al Toluca. Por su parte, los Bravos se ubican en el lugar 16 también con 0 puntos, pero un menos 1 goles de diferencia, por eso está un poquito más arriba, tras tropezar 1-0 en casa ante el Puebla. Los dos planteles presionados por revertir un momento anímico bastante golpeado. En cuanto al rendimiento pues de local, visitante y el enfrentamiento entre estos dos equipos, el Guadalajara suele hacerse fuerte ante su gente con 14 partidos invictos de los últimos 16 en el Akron, mientras que Juárez pues sufre cada vez que sale de casa, acumulando solo una victoria en sus últimas 8 salidas. Quito con ese dato. En el historial directo reciente pues las Chivas dominan la serie y la tendencia marca duelo de emociones, registrando las Atlas de 2.5 goles en sus últimos 3 enfrentamientos en Zapopan. Y en cuanto a las conclusiones estadísticas que podemos ver, la defensa del Juárez pues es muy vulnerable, donde acumulan 18 partidos seguidos de liga recibiendo al menos un gol. O sea, aquí vamos a poder, o podemos ir pensando que pues al menos un gol va a haber, lo que le dará espacios servidos al ataque pues tapatío. Dominio de la pelota para el Chivas, el rebaño promedia un 55% de posición y casi 18 remates por juego, ojito, asegurando el control del ritmo frente a unos Bravos con menor generación ofensiva. Y en cuanto a la garantía de goles fuera de casa, pues en las últimas 6 salidas de Juárez, ambos equipos terminaron anotando, anticipando un duelo de ida y vuelta. En cuanto un poco al juego del pronóstico y demás, pues vamos a darle al Chivas un 56% de opciones de ganar, el empate pues un 30% y la victoria de Juárez un 14% apenas, por lo que el marcador también vamos a decir en este caso un 2-1 a favor del Chivas de Guadalajara, por lo que el pick pues también vamos a decir que va a haber una victoria con un over 2.5 goles. Recuerden que esto ya son opiniones nada más personales en cuanto al pronóstico, ¿no? Así que esto puede que pase, puede que no. Igual después podemos corroborar, ¿no? Al término de la jornada cuántos hemos cumplido, ¿no? Pero bueno, ¿creen que el rebaño despierta en casa o los Bravos pues darán la sorpresa de la jornada
pueden dejarlo en los comentarios. Vamos a pasar rápidamente al siguiente partido. Vamos con el Santos Laguna versus el Atlas. No, espérenme. Sigue bueno, vamos a seguir con el Santos Laguna versus el Atlas, señores. Déjenme cliquear aquí. El Santos Laguna recibe pues al Club Atlas en el Estadio Nuevo Corona en un enfrentamiento que pone a prueba la urgencia de los locales frente a la solidez que busca consolidar la visita. En cuanto a la tabla, pues Atlas llega en la quinta posición con 3 puntos y una diferencia de más un gol, porque ha vencido pues a León 3-2, ¿no? Acumulando 3 victorias en sus últimos 4 juegos como visitante. Por su parte, pues el Santos se ubica en el puesto número 12 sin puntos y una diferencia de menos 1, pues tras caer también 3-2 ante el Monterrey, arrastrando una racha negativa de 4 derrotas en sus últimos 6 compromisos. En cuanto al rendimiento, los guerreros apenas han ganado uno de sus últimos 3 duelos en casa, mientras que el Atlas ha mostrado una gran versión fuera de Guadalajara, ganando 3 de sus últimos 4 encuentros como visitante. En el historial reciente, la tendencia favorece a los zorros, quienes se mantienen invictos en 6 de sus últimos 7 enfrentamientos directos frente al Santos. En cuanto a las conclusiones, estadísticas o señales que podemos ver, pues la tendencia de Atlas a domicilio promedia 3 goles anotados y 2 recibidos por partido jugado fuera, o sea de visitante, lo que anticipa pues un trámite abierto y con constantes llegadas en ambas áreas. También tenemos la fragilidad defensiva del Santos, pues que es donde los guerreros conceden un promedio de 3 goles por encuentro en la liga, lo que complica pues sostener marcadores a favor ante un rival efectivo. Y el dominio reciente del Atlas, con solo una derrota en sus últimos 8 choques directos ante el Santos, pues los rojinegros le tienen tomada la medida a este rival. Por eso nuestro pronóstico para este partido pues es un 29% de victoria para el Santos Laguna, 25% para el empate, y la probabilidad para que gane pues el Atlas un 46% de triunfo, con un marcador estimado. Vamos a dar también 3-2 a favor del Atlas. Nos gusta ver goles. Vamos a ver si se termina dando pues este marcador, siguiendo la lógica de las estadísticas, pues donde vamos a pensar pues que ambos van a anotar y que va a haber pues más de 2.5 goles para el Atlas, o en general, ¿no? Vamos a ver si se termina dando. ¿Creen que el Santos pues pueda levantar en casa o el Atlas se llevará los 3 puntos, ¿no? Vamos ahora al siguiente partido. Vamos rápidamente con el Tigres versus Atlético San Luis. El Tigres pues recibe al Atlético San Luis en el Estadio Universitario. Duelo donde los universitarios buscan hacer valer la pesada localía frente a un rival urgido de sumar. ¿Por qué? Porque pues ambos equipos llegan sin puntos primero para empezar en este arranque de torneo tras caer en la primera fecha. Tigres en la casilla 17 con un partido perdido y una diferencia de menos 2. Recuerden, pues está en el 17, pero si gana este partido pues ya se dispara. Recuerden que solo ha pasado una jornada, entonces la tabla va a cambiar muchísimo. Pero bueno, mientras que el San Luis marcha en el lugar 13 con un marcador adverso de -1 en la diferencia, en -1 en cantidad de goles, no goles de diferencia. Los regiomontanos pues vienen de tropezar 3-1 como visitante frente a los Cholos, y los potosinos sufrieron una caída apretada de 3-2 contra el Cruz Azul, por lo que la presión por recomponer el camino es inmediata para ambos. En cuanto al rendimiento pues local, visitante y enfrentamiento, pues el Volcán se mantiene como una fortaleza infranqueable, donde Tigres pues presume 2 victorias consecutivas en casa y no pierde en 16 de sus últimos 18 choques ligueros, ¿no? En contraste, por el otro lado, pues San Luis le cuesta horrores salir de su cancha, porque registra apenas un triunfo en sus últimas 7 salidas. Ojito con eso, una tendencia que se acentúa en el historial directo, donde los locales ganaron los últimos 3 enfrentamientos, superando las líneas del Atlas, de las altas, mejor dicho, ¿no?
Las conclusiones estadísticas y señales: dominio regio en el marcador y goles. Tigres acumula 3 partidos seguidos anotándole pues 2 o más goles a San Luis, marcando una clara superioridad ofensiva cuando se enfrentan. La fragilidad defensiva potosina también al Atlético. San Luis registra un promedio de 3 goles en contra por partidos en la liga, lo que augura pues constantes oportunidades para el ataque local. Empates al descanso, pues en los últimos 8 enfrentamientos directos jugados en Nuevo León, el partido siempre se ha ido empatado al medio tiempo, mostrando que el choque suele apretarse en la primera mitad antes de definirse en el complemento. Ojito con eso. Por eso y todo lo que hemos mencionado, el pronóstico para este partido, pues vamos a darle a Tigres pues un 55% de posibilidad de victoria frente a un 30% del empate y solo un 15% para pues San Luis. El marcador, vamos a decir que se va a dar un 2-1 a favor del Tigres, o a favor de los felinos en este caso, por lo que el pick recomendado, bueno, no recomendado mejor dicho, sin el pick que pues nosotros vamos a jugar un poco con esto, pues una combinada de over 2.5 goles, por el mismo hecho también de que estamos dando el resultado 2-1 a favor pues del Tigres, ¿no? Así que creen que los felinos despierten en casa o San Luis dará el campanazo de la jornada. Pero bueno, vamos a pasar rápidamente al siguiente partido. Vamos rápidamente pues con el Necaxa versus el Monterrey. El Necaxa va a recibir al Monterrey en el Estadio Victoria en un enfrentamiento donde Rayados pues busca afianzar su dominio histórico ante unos Rayos que intentan hacerse fuertes frente a su gente. La tabla y el momento actual, ambos llegan emparejados en la parte media de la tabla con 3 puntos y una diferencia de gol de +1. Monterrey marcha sexto tras vencer 3-2 al Santos Laguna, mientras que el Necaxa pues se ubica mejor dicho séptimo luego de superar 2-1 al Atlante. Un arranque parejo en resultados, pero con un envión anímico que favorece ligeramente a los regiomontanos pues por el calibre de su plantel. En cuanto a su rendimiento local, visitante y enfrentamiento entre ambos equipos, pues los Rayos se mantienen invictos en sus últimos encuentros en casa, registrando 2 victorias y 2 empates. Por su parte, pues el Monterrey sufre bastante cuando sale de su estadio, sumando solo 2 triunfos en sus últimas 14 salidas por liga. Ojito con eso. Sin embargo, el historial cara a cara pues es drásticamente favorable a Rayados. Han ganado sus últimos 9 partidos de la liga ante Necaxa y se mantienen invictos en sus últimas 8 visitas a Aguascalientes. Por eso, bueno, aún faltan nuestras conclusiones estadísticas y algunas señales claves que podemos tener. El dominio total en el enfrentamiento entre ambos o el famoso head to head. Monterrey no solo le ha ganado los últimos 9 duelos directos al Necaxa, sino que dejó su portería a 0 en los últimos 4 enfrentamientos entre ambos. La tendencia a las altas, pues en los últimos partidos de Rayados se ha superado la línea de los 2.5 goles, promediando además más de 17 remates por encuentro. La solidez de los Rayos en casa. Necaxa promedia 2 goles anotados por partido en condición de local, lo que indica que no se quedará con los brazos cruzados ante el ataque visitante. Por toda esta información, pues nuestro pronóstico final, pues le vamos a otorgar 22% de probabilidad de victoria al Necaxa, 32% al empate y 46% al triunfo de Monterrey, proyectando pues un resultado exacto de 2-1 a favor del Monterrey. Así que vamos a ver si se termina ante el resultado, viendo el abrumador pues dominio de los Rayados en el historial de enfrentamiento entre estos dos, ¿no? Pero considerando la fuerza local del Necaxa, ¿no? Por eso nuestro pick o que vamos a optar pues es la línea o pasar el over 2.5 goles, ¿no? Pero recuerden pues que todo esto es pura especulación en esta última parte del pronóstico, así que puede darse o no puede darse, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu predicción o el resultado o incluso quién va a ganar este partido, ¿no? ¿Creen que los Rayos pues por fin rompan su paternidad ante Rayados o Monterrey se llevará los 3 puntos a casa? No puedes dejarme en los comentarios y pasamos rápidamente al último partido. Tenemos ahora el Pachuca versus el Querétaro, que se juega el domingo 26 de julio a las 7 horas. Pues los horarios que estamos tomando es la hora local de la liga, ¿no? En este caso, la Liga de México, ¿no?
El Pachuca pues recibe al Querétaro, señores, en el estadio Hidalgo, en un choque donde los tuzos buscan consolidarse en la parte alta frente a unos gallos blancos surgidos de reencontrar su mejor versión. ¿Por qué? Porque bueno, en la tabla, al menos en esta última, bueno, solo se ha jugado una jornada también, así que la tabla va a ir cambiando mucho, pero actualmente pues el Pachuca marcha en el segundo puesto con 3 puntos y una diferencia de +3 tras golear 3-0 al Puma. Mientras que el Querétaro ocupa la posición 15, ocupa la posición 15 sin puntos y diferencia de -1 al caer 1-0 ante el América. El momento anímico favorece claramente a los hidalguenses, que llegan con el impulso de una victoria sólida. El rendimiento pues del local visitante y el enfrentamiento entre ambos, los tuzos se hacen muy fuertes en el Estadio Hidalgo con 2 victorias en sus últimos 3 partidos en casa, mientras que los gallos pues sufren fuera de su hogar con solo un triunfo en sus últimas 8 salidas, o sea, de visitante. Además, el frente a frente pues muestra una clara tendencia hacia partidos cerrados, habiéndose registrado la baja de 2.5 goles en sus últimos 4 enfrentamientos directos. En cuanto a las conclusiones y estadísticas y algunas señales que podemos tomar para este partido, pues la sólida fortaleza local, el Pachuca se ha mantenido invicto en 11 de sus últimos 12 partidos como local en liga, marcando un ritmo pues dominante desde los primeros minutos. También hay tendencia a los pocos goles. El 100% de los últimos partidos del Querétaro y las estadísticas recientes de ambos indican una alta probabilidad a un trámite trabado y con pocos espacios, y el dominio de juego y generación pues para el Pachuca, que promedia mayor volumen ofensivo y control del trámite, registrando 7 goles a favor en sus últimos 6 juegos frente a los 6 goles en contra conseguidos por el Querétaro. Por eso para este partido pues los porcentajes de probabilidad para este duelo vamos a otorgar 64% de victoria para el Pachuca, un 20% al empate y un 16% para el Querétaro FC, con un marcador estimado pues de 2-0 a favor de los locales, o sea, del Pachuca. Vamos a ver si se termina dando estos resultados con esta lógica pues, o un pick que se podría tomar es que no sé si, o sea, haya menos de 2.5 goles, ¿no? O sea, máximo 2 goles, como estamos marcando en el resultado, ¿no? En el supuesto resultado que se den, ¿no? Obviamente esto puede cambiar. Recuerden que el fútbol pues es uno de los deportes que más impredecibles, ¿no? Así que cualquier cosa puede suceder. Por eso ustedes creen que los gallos blancos puedan dar la sorpresa en el Hidalgo o será un triunfo cómodo para el Pachuca. Pueden dejarlo esto en los comentarios, ¿no? Y señores, hasta aquí completamos pues la jornada 2 de la Liga de México. Voy a tratar en el anterior cubrir los 2 primeros partidos, pero voy a tratar de hacerlo antes de que comience la jornada de todos los partidos completos. Este es un formato que estoy probando, uno nuevo, para un poquito más corto, resumido y narrativo, estilo como radio, para poder cubrir todos los partidos sin que tome mucho tiempo pues el video, ¿no? Así que cualquier feedback o comentario puede dejar en los comentarios y nos vemos en la siguiente liga. No sé si quieren que haga, bueno, estoy cubriendo, me gustaría cubrir al menos del Brasileirao también y alguna otra liga, y si quieren podemos profundizar en algún partido en concreto. Recuerden que también todo esto puede cambiar porque todo depende muchas veces de las alineaciones, ¿no? Muchas veces hay lesiones, o a veces algunos que tienen doble torneo terminan jugando con suplentes o hacen variaciones, así que todo también depende mucho de las alineaciones, y esto generalmente uno sabe horas o pocas horas faltando el encuentro, ¿no? Por eso es muy difícil dar un pronóstico con muchos días de antelación. Por eso no sé si quieren, también puedo subir información cuando ya se den las alineaciones y demás de posibles picks. Pero bueno, por ahora aquí vamos a dejar el video, así que nos vemos en el siguiente. Chao.